Pues qué tal mis amigos, pues muy buenas noches porque yo estoy haciendo ahorita el video desde noche o buenos días a la hora que lo mires. Y pues, como había dicho en el video anterior, yo quería hablar de la fundación de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia que él fundó cuando él estuvo aquí en la tierra. En el otro video pues no se miró, no sé por qué. Primero hice uno, el de la idolatría, ese sí fue visto. Luego hice la segunda parte, que es un ídolo, explicando más o menos qué es un ídolo, pero ese video se estancó, no se miró, ni siquiera 100 personas lo han visto. No sé por qué no me lo promocionaron, pero pues se estancó. Ahí se quedó. Si tú lo quieres mirar, si este sí se llega más lejos, si tú quieres mirar el otro, la segunda parte de lo que es la idolatría, explicando sobre eso, sobre los ídolos. Si tú lo quieres mirar, pues ahí te aconsejo que lo mires para aprender más. Y pues yo quiero hablar de lo que es la iglesia que fundó Cristo. Porque miren, ahorita pues hay iglesias por todos lados. Por todos lados. Apenas la semana pasada yo anduve en el parque y llegaron unas personas ahí con sus cartelones y todo eso. Y decía que te regalaban una Biblia. Pero dice Nuevo Testamento, nueva versión. Entonces llegaron conmigo a decirme que esa Biblia que tiene una mejor traducción, supuestamente. Está traducida diferente o mejor, que mejor explicada. Por eso, entonces yo digo, bueno, pero ¿de qué iglesia vienen? Y entonces pues es de otra iglesia que ya ahora traen otra Biblia. Es la misma según ellos, pero traducida que mejor. No entiendo. Entonces, vamos a lo que es la iglesia que fundó Cristo. Ahorita, ¿cuántas iglesias hay fundadas? Muchísimas iglesias fundadas, pero no las está fundando Cristo, las están fundando los hombres. Yo puedo fundar también mi iglesia, pero esa iglesia es verdadera o es falsa porque la estoy fundando yo. Que allí se ore y allí se cante y allí se haga de no sé qué tanto. Pues sí, y sientes bonito, obviamente, porque estás orando. Pero estás en la verdadera iglesia que Cristo fundó para todos. Pues no, porque Cristo fundó una sola iglesia universal para todos. Y aquí lo dice clarito, aquí en Mateo, que Él la fundó para todos. Y Él quiere que todos estemos en su iglesia que Él fundó. No que yo funde otra y me lleve a las personas a esa iglesia y luego le eche tierra a la otra de la esquina, que porque aquella... Y así anda ahorita. Miren, yo les quiero decir, ¿ustedes creen que quién trajo la división de la iglesia aquí a este mundo? ¿Quién iluminó, por ejemplo, a Martín Lutero para dividir la iglesia? Que fue el primero que empezó a dividir. Anteriormente estaban los imperios, las tribus. Pues los imperios sabemos que todavía ahorita hay imperios, países que son imperios, ¿quién los dirige? Pues un hombre que está ahí aferrado y si él no quiere religión allí, pues no hay. Todavía tenemos países igual, que son los imperios de antes y hacían lo mismo. No querían religión allí y punto. Entonces en aquel tiempo estaban los imperios. Hoy en día todavía hay imperios, pero también llegaron el protestantismo, fundando iglesias y echando competencia, dividiendo. Miren, yo les quiero mostrar esa división. ¿Quién la trajo aquí al mundo? ¿Ustedes creen que la trajo Dios? ¿O es otro personaje que no es Dios el que trajo la división? Porque ahorita hermanos contra hermanos no se hablan porque aquel es católico y aquel es testigo de Jehová, aquel es pentecostal, aquel es de la luz del mundo, padres contra hijos peleados. ¿Eso lo quiere Dios? Eso no lo quiere Dios. ¿Quién trajo la división? Por ejemplo, ¿quién iluminó a Martín Lutero para él dividirse? Dice que él fue a Roma y miró mucha corrupción, mucho pecado y por eso él se enoja y funda su propia iglesia. Él, por ejemplo, cuando estaba en la iglesia católica, él era sacerdote,
Él era apóstol. Él era apóstol porque estaba dentro de la iglesia de los apóstoles. Cuando él se pelea con el Papa y se sale de la iglesia, automáticamente deja de ser apóstol. Ya no es apóstol. Ahora funda su propia iglesia y empieza el protestantismo. De ahí lo siguen otros y lo siguen otros y lo siguen otros. Y hasta ahorita lo están siguiendo otros, dejando la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué dejan la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, que viene siendo la iglesia católica? Ahorita vamos a ver aquí Mateo, donde funda su iglesia, y esa es la verdadera iglesia que él fundó, Cristo para todos. Entonces, si yo fundo una iglesia, ¿ustedes creen que es una iglesia verdadera? Aunque ahí se ore, ahí se cante, ahí se lea la palabra de Dios, pero no es una iglesia verdadera fundada por Cristo. Entonces Cristo quería que todos estuviéramos en su iglesia, porque aquí lo dice bien clarito, bien clarito. Entonces, esa división, para mí, esa división no la trajo Dios al mundo. Dios no quiere la división, Él quiere la unión. Ahí lo dice también, que Él quiere que todos estemos juntos. Ahorita vamos a ver, aquí tengo los versículos, ahorita te los voy a dar, donde él quiere que estemos todos juntos en esa iglesia. No en la división que trajeron hoy y andan todos peleados unos contra otros y no se hablan y porque yo soy de allá y es un desastre. Eso no lo trajo Dios, eso lo trajo otro personaje que no es Dios y anda vestido de ángel de luz para que le crean y ilumina a las personas y dicen es que yo soñé y es que yo y es que pero no es cierto, es un personaje que no es Dios vestido de ángel de luz iluminando a las personas para que sigan dividiendo la iglesia. Esa división no la trajo Dios. Dios quiere la unión, la unión. Por ejemplo, aquí en Mateo, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré miren, aquí dice mi iglesia, su iglesia de Cristo, la que él fundó con Pedro, mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, no la conquistará. 19, y te diré, te daré, fíjense, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Esta es la iglesia, esta es la Biblia católica, por eso lo dice así. A las otras lo dice un poquito diferente, pero también se entiende igual. Porque allá lo dice lo que desates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Pero es lo mismo. Entonces aquí Cristo funda su iglesia. Bien clarito que fundó su iglesia. Una, porque dice mi. No es singular, no es plural. Mi iglesia, funda una iglesia para todos. Entonces, ¿cómo yo voy a andar poniendo otra iglesia y trayéndome a la gente? Vénganse para acá y acá. Aquella no sirve. Cuando la fundó Cristo, Cristo la está fundando. Ey, es algo que yo no entiendo para nada. ¿Cómo? A ver, la gente que le está tirando y dice cosas tan feas de la iglesia de Cristo, la que él fundó, pues completamente mal. Porque esa iglesia es una iglesia santa fundada por Cristo. Esa iglesia no es santa por el sacerdote. Esa iglesia no es santa por el Papa. No, esa iglesia es santa por Cristo. Porque Él la fundó. Él es santo. Entonces la iglesia es santa. ¿Cuánta gente se está yendo de la iglesia católica porque dice, no, pues es que ese sacerdote pues me cae mal? O dicen que hizo esto, dicen que hizo lo otro. El sacerdote, pero la iglesia no. La iglesia es santa. Ese sacerdote pagará sus pecados. O el papa, si la riega, pagará sus pecados. Pero la iglesia sigue estando allí y si es santa. Entonces tú, ¿por qué te vas de esa iglesia? ¿Por qué huyes de la iglesia si esa iglesia es santa? Tú no vas a la iglesia por ver al sacerdote, ¿o sí?
Tú vas a la iglesia por Cristo. Y esa iglesia es santa. Ahí está la santidad. O sea que aquí, ¿dónde se le da la gloria también? ¿Dónde se le da la gloria a Dios? Aquí está, miren. Primero de Timoteo, capítulo 3 versículo 15. Aquí te explica bien dónde se le da la gloria a Dios. En la iglesia, en la única iglesia que él fundó. Allí se le da la gloria a Dios. Allí, y es una, fíjense, porque dicen que la iglesia también que no es, yo platiqué también con ese pastor la semana pasada. Él dice que no es un edificio, que es la congregación. Si tú te congregas, esa es la iglesia. Y aquí no, aquí dice lo contrario, que tiene columnas. Aquí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 en adelante dice que tiene columnas y base, o sea que eso ya es un edificio, porque tiene base y columna. Si es una iglesia, es un edificio. Ahí está hablando que es un edificio. También una congregación, también es iglesia, congregación, también. Pero dice, es que nosotros somos la iglesia. No, no es un edificio, nosotros somos la iglesia. No, le digo, nosotros somos parte de la iglesia. No, ¿cómo vamos a ser la iglesia? Parte de la iglesia sí, porque somos muchos. Parte de la iglesia. Ese pastor, y andaba otra persona. Le digo, porque mire, el día que usted fallezca, pues esa iglesia se termina. Si usted es la iglesia. Y se quedaron viendo los dos, pero no me dijeron nada. Nomás se pusieron cuidado, pero no me dijeron, estás mal o no. Ahí quedó todo. Somos parte de la iglesia. Eso sí es cierto. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí es donde les digo, miren. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Aquí habla donde se le da la gloria a Dios en la iglesia. Aquí en San Juan capítulo 21 versículo 15. Aquí dice clarito que Cristo fundó su iglesia y que le dice a Pedro que hay otros que no son de su iglesia. Por ejemplo, en aquel tiempo, pues los imperios, los judíos, las tribulaciones, las tribus que no estaban. En aquel tiempo, pues está hablando a Pedro, yo quiero que los traigas a mi iglesia, al Papa Pedro. Hoy en día, ¿quién está hablando? Al protestantismo que anda fuera que se salió, la mayoría se salieron de donde, de la iglesia católica. Obviamente ya hay muchos muchachos que son nacidos de padres que ya no están en la iglesia católica y están saliendo, pues ellos ya no saben ni qué onda ahí. Pero aquí dice claramente, yo quiero que los traigas. Ahorita estaría hablando al protestantismo, yo quiero que los traigas a mi iglesia, la que yo fundé, la que yo puse, no la que fundó, por ejemplo, aquí. Miren, Martín Lutero. Martín Lutero fue primero, 1517. Él cuando se enoja y se sale, en 1517 él funda su iglesia, su propia iglesia. 1517. Los mormones, aquí tengo los mormones también, 1830. ¿Cuántos años tienen esas iglesias? 1830 tienen los mormones. De Pentecostales Unidos, 1817. Empezó uno, pero fracasó, y luego empezó otro que apenas tiene poquito más de 100 años. Carlos Parán. Carlos Parán comenzó son de Pentecostales Unidos. Adventistas, Elena de Guay, 1831. ¿Cuántos años tienen? Cuando la iglesia de Cristo tiene 2000 años. 1831, Elena de Guay. Testigos de Jehová, 1874. También hubo uno que comenzó y fracasó. Y luego llegó este otro, que es un falso profeta porque profetizó 4 veces que el mundo se acababa. Nunca se acabó. Es un falso profeta. Y ahí están los testigos de Jehová siguiéndolos. 1874. Esa iglesia es fundada por un falso profeta porque 4 veces dijo el mundo se va a acabar en tal fecha. 1915, 1918 y no me acuerdo las otras fechas, pero dio fechas que el mundo se terminaba, nunca se acabó. Entonces es un falso profeta y la Biblia ahí lo dice. Y ellos están siguiendo a él.
a Russell. Aquí miren, aquí dice, todo el que se sale de la iglesia, ¿de cuál iglesia? La iglesia católica, que es la única que fundó Cristo, se vuelve anticristo. Aquí si tú lo puedes leer, Primera de Juan, capítulo 2 versículo 18, allí te dice bien clarito que si tú dejas su iglesia, la que él fundó, y te vas a una secta, a otro lado, te haces anticristo. Y allá dicen que allá está la verdad y que allá son salvos. ¿Por qué van a ser salvos? Cuando le dan la espalda a Cristo, se vuelven anticristos. Y lo dice clarito, si lo lees detalladamente, allí, allí te dice bien clarito. Sí, los anticristos. Primera de Juan, capítulo 2 versículo 18. Allí si lo lees en adelante, allí, capítulo 2 versículo 8 en adelante, allí te vas a dar cuenta cómo habla. Cuando abandona su iglesia, la que él fundó, te vuelves anticristo. Y dices, no, es que yo acá soy salvo. No, le diste la espalda a Cristo. Aquí hay mucho peligro de estar en las sectas, de estar en una secta y llegar al final de la vida y que pase lo que dice aquí, Mateo capítulo 7, versículo 23. No los conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque no estuvieron en mi iglesia. Estuvieron en la iglesia de Lutero, estuvieron en la iglesia de Elena de Guay, estuvieron en la iglesia de Carlos Parán, estuvieron en la iglesia de Russell, este, de José Smith. Por eso hay mucho peligro de llegar al final de la vida y que diga Cristo, hey, yo no te conozco, ¿cuándo estuviste en mi iglesia? Entonces, ¿quién te va a salvar? ¿Elena de Guay? ¿Carlos Parán? Ellos no te van a salvar, porque ellos son personas que fundaron iglesias. mm, ¿Sabrá Dios pensando en qué? ¿En el dinero? ¿En cuántos pastores hay ahorita bien millonarios? Olvídense, eso tenemos que tener cuidado, estudiar bien cuál es la iglesia que Cristo fundó. Iglesia Católica, año 33, fundada por Cristo, año 33, la fundó Cristo. Esa iglesia, una iglesia universal. Con los años se dieron cuenta que católico es universal, entonces cambian. Parece que San Ignacio de Antioquía por primera vez dice que es una iglesia católica. Es la iglesia católica, cambia, o sea, universal es católico. Universal es católico. Es muy simple. Si vas al diccionario encuentras que católico es universal. Entonces tenemos la iglesia universal y está en todo el mundo. Pues todos sabemos que la iglesia católica está en todo el mundo. Es universal, fundada por Cristo. A muchos yo les he dicho, Dios es católico, Cristo es católico, y dicen que no. O no, le digo, entonces nomás es para un cierto grupo de personas o para quienes. No, pues es para todos, para todo el mundo. Entonces es católico, es universal. Y lo niegan. Si es protestante, hasta se enoja y dice, ¿qué? Católico, ni qué. ¿Cómo que no? Pues es universal. Es universal, Dios es católico. Y a la gente no le gusta. No, hombre, hasta brincan. Pero pues sí, necesitamos de dejar. Hay que con el corazón. Si es cierto, lo acepto y es todo. Pues sí, necesitamos tener mucho cuidado yo tengo familia bien cercana a mí que están en el protestantismo y los tienen bien agarrados y yo por más que les muestro y pues no, yo no sé los pastores que les dan porque es como una venda que tienen, como una venda que todos lo rechazan, todo lo rechazan, todo lo que tú les digas te lo rechazan. ¿Por qué? No sé si ellos les dicen, no acepten nada, no entiendo.
¿Por qué ese rechazo? Es como si algo les impidiera ver la verdad. ¿Les muestras aquí, Mateo, cómo Dios fundó su iglesia? No, dicen que no es cierto. Cuando aquí está escrito que Cristo fundó su iglesia con Pedro, le dio toda la autoridad, le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro, el primer papa. De eso no hay duda, de eso no hay ninguna duda. El protestantismo dice que no es cierto. ¿Por qué? Porque ellos les enseñan lo contrario, porque no crean. Pero si te pones a investigar bien, te vas a dar cuenta que sí, que te están mintiendo, que la iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica, porque no hay otra. Ni modo que sea la judía, Cristo era judío y rechazó, él se rechaza ya, rechazó a los judíos. Entonces por eso funda su iglesia. Pues es muy importante. No dejarnos engañar, no irnos a ninguna secta, porque ese pastor, sabrá Dios quién lo está iluminando, sabrá Dios con qué fin funda una iglesia. No es por llevarte a la salvación, eso es segurito, porque la iglesia de Cristo aquí está establecida y es la única que te va a llevar a la salvación si sigue sus mandamientos, si sigue sus mandamientos. Por ejemplo, a veces platico aquí con personas de aquí de la casa y dicen que no, la iglesia católica no, puro borracho, puro matón, puro esto. Le digo, pero a ver, le digo, ¿por qué cuando estabas aquí en la iglesia católica, por qué no predicabas? ¿Por qué te vas a una secta y empiezas a predicar? Andas ya por las calles predicando. ¿Quién te está mandando? El pastor. ¿Por qué? Porque el pastor quiere gente para su iglesia. Tráeme gente. ¿Por qué será? Porque va a haber más dinero. Entonces los manda a las calles a predicar y a las casas para que me traigan gente. Le digo, ¿por qué si cuando estabas en la iglesia católica no salías? También puedes. Precisamente dicen que hay mucho borracho, que mucho... Ok, pues hay que salir. Pero no salirte de la iglesia. Hay que salir a predicarles a los borrachos y a los matones y a los que sabe cuánto acusan. Pues bueno, si es cierto, pues el mundo está lleno de eso. Pero ¿por qué te vas a salir de esa iglesia y luego empezar a predicar para la iglesia de ese pastor? ¿Por qué no empiezas dentro de la iglesia católica a predicarle a ese borracho que está tirado ahí en la calle o algo? ¿Por qué no empiezas a hacerlo allí, dentro de la iglesia de Cristo? Allí sí está la salvación, porque estás trabajando para Cristo dentro de su iglesia. No salirte y luego ya entonces sí andas en la calle ya por casa, pues casa y por casa y buscando feligreses. El pastor te dice que eres apóstol, pero no eres apóstol porque ellos se salieron de la iglesia de los apóstoles. Están fuera de la iglesia de los apóstoles. Ellos dicen, tú, es que son apóstoles ustedes y los manda a predicar. No es cierto. Tú ya no eres apóstol porque estás fuera de la iglesia de los apóstoles. La iglesia de los apóstoles es el catolicismo. Ellos son los descendientes de los apóstoles, del papa, cardenales, sacerdotes. Son los sucesores hasta hoy en día. Te sales de esa iglesia y dejas de ser apóstol, como le sucedió a Martín Lutero. Pues es increíble. Yo me quedo sorprendido con tantas iglesias que salen cada día más y cada día más. Y les digo que esas personas traigan otra Biblia ya. Dice que dice lo mismo, pero que se entiende mejor, que está traducida mejor. Ey, pues a la conveniencia. ¿Qué están haciendo ahorita testigos de Jehová con su Biblia? Como tienen su propia imprenta, pues hacen lo que quieren, le quitan lo que quieren. Cuando hablas con uno de ellos, dice, no, es que mi Biblia no dice eso. Pues claro, ya se lo quitaron, pero ellos piensan que la de uno es la que está mal. Y es al revés. Estamos de cabeza, estamos bien mal, bien mal. No hay más que quedarnos en la iglesia de Cristo. Allí sí está la salvación si trabajamos en su iglesia que Él fundó. Eso yo se los digo de veras, porque aquí está bien clarito cómo Él funda su iglesia y le dice a Pedro que nos quiere a todos en esa iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 en adelante. Columna y base de la verdad. Esa es su iglesia. Columna y base de la verdad. Pues allá, ojalá y les ayude. Ojalá y este video se vea más porque el otro no se miró. Ojalá y este video se vea más y
tienes versículos por ahí, mándamelos. Mándamelos si tú piensas que la iglesia de Cristo la verdadera es otra. Mándame la fecha cuando la fundaron para yo comprobar. Porque yo aquí tengo todas las fechas y la más antigua es la de Lutero, 1517. Es la más antigua. Las demás, 200, 300 años, 100 años, 5 años, 1 año fundadas las iglesias. No tienen antigüedad, son fundadas por hombres. La de Cristo, la que él fundó con Pedro, con el primer papa, más de 2000 añotes tiene. Y es la única que nos lleva a la salvación. Dicen que, dicen que va a haber muy pocos los que van a prevalecer en su iglesia y son los únicos salvos. Los que prevalezcan en su iglesia de él y no se salgan, no se vayan de protestantes, sí dicen que van a ser pocos. Pero el que se quede allí, aguantando lo que el sacerdote esto, que el sacerdote lo otro, y a mí me vale gorro, el sacerdote pagará sus pecados. El papa la regó, me vale gorro, él pagará sus pecados, pero la iglesia de Cristo es santa y yo me quedo allí. Me quedo allí, no tengo a dónde irme, ¿por qué me voy a ir de ahí? Yo no voy a ver al sacerdote, yo voy a ver a Cristo si voy a su iglesia. No tengo por qué huir de ahí, por ningún motivo. Y si hago sus mandamientos, esta iglesia es completamente te lleva a la salvación. Si sigo sus mandamientos, que obviamente es muy, muy difícil, todos lo sabemos. Somos gente viva que pecamos. No hay quien no peque, hasta con el pensamiento. Bueno, mis amigos, pues ahí te encargo si tienes versículos, si tienes otra forma de pensar también tú, pues mándame tus versículos y pues no nos enojemos, pero sí tratemos de ver la verdad. Pues les mando un gran saludo, mis amigos. Ojalá este video sí se viene más que el otro. Y pues ahí te encargo tu like. Gracias.